Mis amigos, ¿cómo están? ¿Cómo le ha ido? Saludos cordiales. Yo soy Estivo Granda. Señores, calificado como terrorista de Estado, Nicolás Maduro. Pero María Corina, ¿dónde estás? Yo estoy en Venezuela, yo sigo cerca de cada venezolano, aunque no pueda hoy abrazarlos ni besarnos, como ha sido todo este camino. Todas las personas que estuvimos involucradas en la organización de todo lo ocurrido, en este momento están o asilados o exilados, o escondidos o presos. ¿Dónde está? ¿En qué posición está el régimen? El régimen entró en otro estadio. Yo creo que fue tan abrumadora la victoria, tan evidente las pruebas, que decidieron dejar a un lado todas las formas, no tienen escrúpulos de atrincherarse detrás de un alto mando militar, un gobierno militar, y a punta de represión a todo el mundo, periodistas, sacerdotes, niños que han sido acusados de terrorismo, que han sido torturados, sus madres desesperadas porque no los han visto. ¿Qué tan seguro es de que Maduro va a salir del poder? Esto es otro nivel nunca antes visto en Venezuela. Jamás ha sido muy poderoso, y creo que es esta una nueva etapa en la cual nuevamente cada uno de nosotros tenemos que entender que esto nos trasciende y que no se puede ver como una lucha electoral o política más. Esto es una lucha para los venezolanos existencial por la vida, y es una lucha ética por la verdad, y es una lucha espiritual por el bien, y eso es lo que ha generado toda esta fuerza que es indetenible. Por eso esto no tiene vuelta atrás, nadie puede saber cuántos días más, pero no tengo ninguna duda que va a salir. Lo importante es cómo vamos a reconstruir la Venezuela que viene. ¿A qué se deberá esos cambios que ha hecho Maduro? Hacer cambios simultáneos en los dos organismos de inteligencia, una señal de enorme preocupación, siento yo, por parte del régimen, y una señal de que, desde luego, la desconfianza que hay entre los distintos actores crece cada día. Puedo especular, y además no tengo la información completa, y es muy delicado, y por lo tanto son muchos rumores que llegan, informaciones. Lo que yo no tengo ninguna duda es que hay muchos de estos señores y estos actores que empiezan a darse cuenta que el proceso de transición es inevitable, que el régimen de Maduro es insostenible desde un punto de vista financiero, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista político y desde luego desde un punto de vista social y humano. Entonces empiezan a imaginarse cómo va a ser su vida una vez que avance este proceso. Entonces yo siento que este es un momento en el cual sin duda son muy peligrosos, y lo hemos visto. Hacen locuras, salir a acusar de miembro de la CIA al presidente Lula o al presidente Boric, o sea, son capaces de decir cualquier cosa, ¿no? Pero eso no son señales de coordinación, sino por el contrario, de que tienen tensiones crecientes y desconfianzas crecientes en el seno de todos estos grupos que conforman esta estructura criminal. Imposible tener más represión de la que hay, porque esto es la cúpula máxima. Es como cuando tú llenas un envase, en este caso mate, tú lo llenas y cuando ya está full, ya es imposible echarle más agua. No importa que tú lo busques, se va a rebosar. De ahí no pasa. Asimismo, es imposible hacer tanta represión en Venezuela porque ya está en su punto máximo. Yo creo que es un momento en el cual tenemos que actuar con muchísima prudencia, no caer en las provocaciones del régimen, en sus trampas. Son capaces de hacer muchísimo daño. De hecho, nos hacen todos los días a todos los venezolanos. Y está claro que nosotros, en la medida que podamos permanecer operativos, podemos servir mejor a la causa. Y yo creo que esa es la decisión que yo tomo cada día, donde soy más útil a la causa. Yo no tengo ninguna duda que va a llegar el día en el cual Maduro va a entender que el costo de quedarse es más elevado que el costo de irse. Y ese es el momento donde va a aceptar los términos de una negociación para la transición que nosotros hemos ofrecido y que estamos dispuestos a llevar adelante, obviamente ofreciendo incentivos, garantías. Pero para que eso ocurra hay que elevar el costo de permanencia, hay que elevar el costo de la represión. Un mensaje para los militares de la cúpula de la dictadura en Venezuela. Quienes han cometido delitos contra los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, tienen que saber que van a enfrentar la justicia dentro y fuera de Venezuela. Hay que entender lo que nosotros fuimos logrando, y esto han sido etapas, y etapas en las cuales eran distintas, digamos, las fuentes de la energía, de la fuerza. Primero hubo que levantar un país cuando nadie lo creía, y que nos llevó a poder hacer las primarias sin el CNE, que era un punto muy importante, porque la gente no iba a ir a votar si era con el CNE. Teníamos que demostrar que teníamos la capacidad organizativa y la movilización para poder hacer esto entre nosotros, con confianza, recuperar la confianza unos en otros. Y lo logramos. Y después vino una etapa muy larga, cuando se cumple el primer año de la primaria, y tú te acuerdas lo que fue eso, obstáculo tras obstáculo. Y fue un periodo donde también la mayor parte del esfuerzo se dio en Venezuela. Obviamente hubo acompañamiento internacional y presión
para que Maduro no se saliera de la ruta electoral o para que sintiera que no había otra opción. Se confiaron, nunca se imaginaron que iba a salir a votar tanta gente y mucho menos que íbamos a demostrarlo. Y ahora viene una etapa donde también hay obviamente que mantener la presión interna, pero donde la acción internacional cobra mucha importancia, porque al final de allí donde vienen los principales pilares del respaldo del régimen hoy. Es decir, la represión es porque creen que ellos pueden salirse con la suya, porque el mundo va a pasar la página y porque van a seguir recibiendo recursos ilícitos, no importa lo que hayan hecho. Y hay que dejarles claro que eso ya no va a ser así. Nunca más será igual. Y este sistema tiene sus días contados. ¿Pero qué puede hacer la comunidad internacional? Bueno, varias cosas. Todos sabemos la magnitud de las operaciones horribles que ocurren en Venezuela siendo utilizadas como un santuario para estas redes criminales. Yo creo que la justicia internacional y los gobiernos democráticos tienen que actuar de manera coordinada para cerrar estos flujos. Y hay muchos que están conscientes de dónde hay estos activos, por dónde fluyen estos activos que son democracias en el mundo. Entonces allí hay que ponerse serios y entender que esos recursos están siendo usados para la corrupción, para la represión, para el silencio y para la migración, porque ese es otro tema. En la medida que Maduro extiende un día más esta agonía, son miles y miles de venezolanos que dejan al país, lo cual es un problema, también genera enormes tensiones en el resto de la región. Eso por una parte. Y por otra parte, están aquellas empresas que son empresas serias, transnacionales, que están teniendo operaciones en Venezuela, a las cuales nosotros les decimos, oigan, nosotros sí queremos que en el futuro ustedes estén en Venezuela. No en unos términos de corrupción, de opacidad, de violación de las leyes venezolanas. ¿Es posible de que algunas empresas en Venezuela, por culpa o del régimen o por todo lo que está sucediendo en Venezuela, se vayan? No sé, no lo sé. Eso va a depender el grado de conciencia que tengan del daño que esto les hace a mediano y largo plazo. Bueno, sus distintos accionistas, empleados, pues les hagan saber que hoy Venezuela es una causa global y que estar asociado a un criminal como Nicolás Maduro tiene consecuencias en el presente y en el futuro. Y que a todas ellas les conviene estar del lado de los venezolanos y del nuevo gobierno que va a estar en Venezuela para que puedan hacer grandes oportunidades de inversión y de negocios en los cuales todos nos podemos beneficiar, pero eso sí, con transparencia, con justicia, con Estado de Derecho y con libertad. ¿Qué puede hacer la persona que nos ve? Mucho, mucho. Esto, comunicarnos unos a otros. El esfuerzo que está haciendo el régimen por aislarnos, porque la información no llegue a la gente, es brutal. Solamente han acabado con todos los medios de comunicación en Venezuela. Muchos periodistas han tenido que irse. Incluso algunos que están afuera les da miedo decir la verdad porque tienen familiares o amigos dentro del país. Han cortado las redes sociales. Una de las cosas fundamentales es comunicarnos para saber lo que está ocurriendo y para tener la coordinación y nuestra organización lista en la medida que vienen ocurriendo día a día distintos eventos. Por supuesto, hay que decir la verdad. Lo que está ocurriendo ahorita con los niños separados de sus familias, acusados, los defensores de derechos humanos que están en el país son la gente más valiente del mundo y hay que ayudar a divulgar sus voces, ¿me explico? Acompañar a los presos políticos, acompañar a aquellos que hoy están siendo perseguidos, protegerse unos como otros y desde luego alzar la voz y hacerle entender a Maduro que aquí nadie va a tirar la toalla porque nosotros vamos hasta el final. Eso tiene que ir acompañado con lo que se hace afuera. Nuestra diáspora es una maravilla. Y yo te pregunto, ¿qué otras causas hoy en el mundo te pueden sacar gente a la calle el mismo día en 500 ciudades alrededor del mundo? Pocas. Y lo hemos hecho. Y son venezolanos que están protestando, que están yendo a la calle en dinámicas que en este momento no podemos hacer en Venezuela, pero que seguramente volverán en su momento. Ellos ya están en una fase que fue deteriorándose aceleradamente y no tengo por qué pensar que no hubieran mantenido si hubiera estado Chávez vivo, donde se han ido quitando todas las caretas y donde tienen un proyecto que trasciende las fronteras de Venezuela. El gobierno tenía todo el dinero para la publicidad, para hacer campaña, vallas publicitarias, televisión, radio, de todo. Eran miles y miles y millones inclusive de dólares para hacer publicidad a favor de Nicolás Maduro. Yo creo que nunca se imaginaron, primero, una derrota de esta magnitud. Y yo debo decir que a mí también me impactó, porque fueron tantos los obstáculos, y tú lo sabes. Es decir, hicimos una campaña donde yo no tuve una entrevista en televisión nacional o radio nacional, ni una campaña donde no había plata, donde nosotros no podíamos repartir ni volantes ni afiches, donde no gastamos ni un centavo en publicidad, ni siquiera en redes sociales, todo orgánico.
toda la gente. No podíamos repartir ni gorras ni franelas. Yo recuerdo llegando al Estado Falcón y me conmovió una señora que vendía dulcitos en la calle, que me ve y se me acerca y traía la camisa de 20. Mientras vendía los dulces de leche y me decía, mira María Corina, $4 me la pagué yo. Yo decía, Dios, esto nunca visto. Y como no teníamos plata para los afiches, la gente los hacía. Un movimiento ético. Por eso te digo, esto es un movimiento cultural. Es un movimiento cultural donde además las mujeres hemos tenido un rol muy particular porque se trata de unir a la familia. Y los niños, yo corrían los muchachitos detrás de mí y yo decía, pero ¿cómo saben quién soy yo? ¿Cómo pueden saber mi nombre? Si yo nunca, a esa edad uno no se mete en política, entonces no importa. Pero es que era otra cosa, se trataba de las familias y la gente se enteraba por lo que le decían sus hijos afuera y sus hermanos. Fue algo que nos unió. Si yo te cuento la cantidad de vivencias que tuve con personas del chavismo que se me acercaban y se me acercaban algunos hasta con un poquito de vergüenza y como a pedir perdón. Y yo, no, cero perdón, véngase por acá y abrazarnos con el alma. Esto ha sido muy poderoso. Si se ve como un tema político electoral, se queda en la superficie. Quien conoce Venezuela entiende que esto es una cosa que ha salido de las entrañas del país. María Corina Machado recibió un premio, pero ese premio lo comparte. ¿Y lo comparte sabe con quién? Con usted, un héroe anónimo. Porque yo soy una más. Aquí somos millones y tenemos los héroes anónimos que nadie les da premio a ellos y por tanto esos premios son para ellos, porque yo soy una persona que tengo la enorme fortuna y la bendición y el honor de luchar junto a cada uno de estos equipos porque lo que hacen es admirable. El pueblo venezolano eligió si Maduro por alguna razón se mantiene en el poder y la gente alrededor, los países alrededor están viendo de que no pasa nada, de que Estados Unidos no hace nada, de que la Unión Europea, o sea, nadie hace nada, entonces, ¿qué queda para los demás países? Exijan que los gobiernos actúen. No puede haber ese doble estándar y ese cinismo, tú sabes, de que no aceptan en sus países lo que pretenden imponer a Venezuela. Porque además te digo una cosa, y esto suena duro, pero es tan evidente nuestra victoria, que cualquiera que piense que puede tolerar que Maduro se quede a la fuerza en el poder a partir del 10 de enero, lo que estaría es enterrando el voto, las elecciones y la democracia en esta región, porque entonces cualquiera puede decir, bueno, si Lucho Maduro lo puedo hacer yo también. Mire, olvidémonos de lo que significa la democracia y la soberanía popular en nuestra región. Esto simplemente no es tolerable. Podemos ver México, podemos ver Colombia, también Brasil. No dicen directamente, es una narcodictadura. ¿Por qué no llaman las cosas por su nombre? Yo creo que los gobiernos de Colombia y Brasil fueron útiles en el proceso previo a la elección, un momento donde habían tentaciones de salirse de esa ruta y contribuyeron junto con otros países y les estamos muy agradecidos y yo lo he dicho. Sin embargo, yo creo que esta actitud de mantener dócilmente la comunicación, ni siquiera dócilmente, rogar por la comunicación, que ni siquiera le han atendido el teléfono para mantener una interlocución y por lo tanto no llamar las cosas por su nombre como tú dices, creo que claramente es una estrategia que no funcionó. Y a lo interno de Colombia y de Brasil ya se empiezan a padecer las consecuencias, cómo se ha ido incrementando dramáticamente la migración venezolana y la gente se va cuando siente que no hay futuro. Una mamá se echa su muchacho al hombro y está dispuesto a arriesgar su vida cruzando el Darién. Mira las cifras de esta semana, cómo se ha incrementado la migración por esta vía y esto es cruel. Yo creo que no hay derecho que no haya habido una manifestación firme de estos países, incluyendo México, por los niños que han sido torturados. Es que debería de ser ilegal ser de izquierda. Debería de haber algo por escrito, decir que no se puede ser comunista, que no puede ser socialista, que no puede ser de izquierda. Debería haber una ley que prohíba ser izquierda porque hace daño, no solamente a ese país, sino a la propia humanidad. Inclusive la pregunta concerniente a por qué la presidente de México no ha tomado iniciativa y decir las cosas por su nombre. ¿Por qué ella se mantiene aislada y no toma una determinación de decir las cosas como debe de decirlas? Claro, porque ese argumento de intervenir en política exterior en otro país, pero resulta que el problema de Venezuela está dentro de México ya y se manifiesta en miles y miles de migrantes que va a seguir creciendo.
y si bien, por supuesto, nosotros agradecemos toda la atención que se le da a nuestros migrantes, seamos realistas, se está atendiendo la consecuencia y no la causa del problema. Y esos millones y millones de dólares que se dedican a atender millones de venezolanos que no tienen otra opción sino que huir, ese trabajo, ese esfuerzo, hay que invertirlo en hacer valer la voluntad de millones de venezolanos y que resolviendo esa causa no solamente se va a parar la migración, muchos venezolanos que se han ido van a regresar. Entonces esto es algo que nos interesa absolutamente a todos. Yo no estoy diciendo que lo haga ni siquiera por razones de humanidad, de compasión con una generación de venezolanos que está creciendo sin nutrición, sin educación y sin sus mamás. Que se haga por una razón pragmática, de política interna y de entender cómo, desde un punto de vista geopolítico, Occidente tiene su absoluta prioridad por temas también de seguridad hemisférica en la resolución del conflicto en Venezuela. Nunca hemos estado tan cerca de lograrlo. Nunca habíamos tenido tantas fuerzas alineadas, nunca el régimen ha estado tan débil, aislado, sin legitimidad. Nunca antes. Entonces, este momento hay que aprovecharlo, hay que actuar y hay que hacerle entender a Maduro que por su propio bien debe proceder a entablar una negociación seria para la transición. Y viene el 10 de enero, ya cerquita estamos. ¿Qué va a suceder? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo te lo imaginas? Con mucha emoción, estoy consciente que lo que va a ocurrir ese día depende de lo que hagamos hoy. Yo tengo una gran confianza en los venezolanos. Durante todo este camino nos dijeron que era imposible, lo fuimos logrando. Haciéndolo a la venezolana, y yo me da tanto orgullo. Viene la etapa más difícil, sin duda, pero como decimos en criollo aquí, yo no sé si eso ustedes lo dicen también, uno puede matar el tigre y tenerle miedo al cuero. Ese fue lo más difícil. Lo más difícil era enfrentar todo este monstruo de este sistema lleno de trampas, ganar y demostrarlo. Todo el mundo conoce la verdad. Nunca, nunca ha habido un país unido como estamos hoy y tenemos que llegar hasta el final. Vamos a imaginarnos que ya Nicolás Maduro entrega el poder. Agarra el poder nuestro querido Edmundo González. Ahora, ¿cuál será el papel, la posición de María Corina Machado en esa nueva etapa de Venezuela? De aquí a allá veremos. Wow, la vida tiene sus formas peculiares de darte lecciones. Cuando gané la primaria, no concebía la posibilidad que yo no fuera candidata. Y fíjate, me tocó asumir otro rol y he aprendido mucho y lo he disfrutado mucho. Y me ha abierto como otra dimensión de mí mismo. Todo el mundo ha pensado esto. Edmundo González Urrutia agarra el poder. Nombra a María Corina Machado de vicepresidente. Luego, él renuncia y María Corina Machado sube al poder como presidente. La cuestión es, ¿podría realmente Edmundo González hacerlo? No lo creo, los venezolanos votaron por Edmundo González y Edmundo González decidirá cómo integra su gabinete en su momento. Pues el enjambre está trabajando, hay gente de una persona que está entregando volantes, hay gente que está mandando emails, hay gente que está mandando Twitter. Dentro o fuera de Venezuela son muchísimas las personas que hacen bulla, ruido a través de diferentes medios. La cosa es que todo el mundo está haciendo lo que puede hacer, su granito de arena en contra del régimen. Y vamos un día a la vez, y por eso hay que hablarle a todos los venezolanos que saben la verdad de lo que ocurrió, incluyendo los ciudadanos militares, incluyendo los fiscales, los jueces, los maestros, los médicos, los trabajadores del sector público, los periodistas, los sacerdotes. Todos tienen que hablar y hablar duro con la verdad y asumir que este es un momento en el cual el país nos necesita. Por lo tanto, hay que tener mucha prudencia y por lo tanto hay que tener inteligencia y por lo tanto hay que concentrarse y focalizarse en lo que es el trabajo de no dejarse caer en esas trampas y esas tentaciones. Voy un día a la vez. De que estoy con los venezolanos y convencida de que cada día estamos más cerca. Cada día estamos más cerca y que vamos a liberar a nuestro país, vamos a traer a nuestros hijos de vuelta y vamos a lograr que Venezuela sea un ejemplo para la región, no de exportar gente y desestabilización, sino al contrario, traer de vuelta ciudadanos del mundo entero que quieren venir a un país donde todo está por hacer, todo está por construir. Yo tengo mucha confianza, yo estoy convencida que vamos de la mano de Dios y que nunca ha habido tanta fuerza y energía acumulada, positiva, dentro y fuera de Venezuela para hacer esto posible. Y contamos con todos ustedes, los necesitamos ahora más que nunca. ¿Qué mensaje nos das, María Corina? Mi vida ha sido todos estos años llena de gente todos los días y ahora de repente hace tanto falta un abrazo duro. En todo este tiempo que estás dentro de allí, de donde te estás aferrando a la vida,
todo este tiempo que estás guardadita, ¿qué es lo que más extrañas? Una caricia, un beso, ¿sabes? Pero yo sé que estamos muy cerca. Son formas en las cuales uno se crece en la adversidad. Pero yo te digo, yo pienso en mis compañeros que están en situaciones mucho más terribles y por ellos es esta lucha. Y los admiro, los quiero, me llenan de energía, me inspiran cada uno de los presos y perseguidos venezolanos y los vamos a liberar. María Corina, un beso grande y gracias por ser lo que eres. María Corina, te amamos. Y tú estés aquí de vuelta en Venezuela y ahí sí nos vamos a abrazar en persona. Mis amigos, vayan con Dios y sean grandes de corazón. Saludos de Estivo Caranda. Bye bye. Cuídate mucho.